Un médico navarro recién jubilado le dijo a su esposa que necesitaba una excursión en solitario para procesar su gran cambio de vida y partió hacia Ordesa y Monte Perdido. Sin embargo, nunca regresó a casa, dejando a su devota esposa preguntándose qué había salido mal. El caso se cerró, y los investigadores creyeron que se había quitado la vida o había sufrido un trágico accidente. Pero 4 años después, unos excursionistas que exploraban la naturaleza río abajo se toparon con algo impactante: estaban atrapados en una presa de castores, una prueba que desbarataría la teoría oficial y confirmaría que los instintos de su esposa habían acertado desde el principio. Las manos de Clara temblaban mientras cascaba huevos en la sartén. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando la lejana silueta de Ordesa y Monte Perdido. 4 años. 4 años desde que Roberto la había despedido con un beso aquella mañana, prometiendo volver para la cena, y desapareció en el desierto que tanto amaba. El huevo chisporroteó, pero su mente estaba en otra parte, absorta en el familiar dolor de la incertidumbre. El estridente timbre del teléfono la sobresaltó, haciéndole soltar la espátula. Miró el identificador de llamadas: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El corazón le dio un vuelco. No habían llamado en más de 2 años. ¿Señora Herrera? La voz del guardabosques era profesional pero amable. Soy el guardabosques Miguel Paredes, del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Necesitamos que venga a la estación. Unos excursionistas encontraron ayer una mochila en una presa de castores, y la hemos rastreado gracias al número de serie del rastreador GPS. Es de su esposo, Roberto. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Se aferró al mostrador, con los nudillos blancos. ¿Una mochila, después de tanto tiempo? Sí, señora. ¿Puede venir a la estación de guardabosques? Tenemos algunas preguntas, y la policía ya está aquí. La mente de Clara daba vueltas mientras conducía por la ruta familiar. Cada curva traía recuerdos. Este era el camino que habían recorrido innumerables veces, Roberto siempre entusiasmado con una nueva aventura, siempre prometiendo tener cuidado. Ella había confiado en su experiencia y su metódico carácter. Había recorrido estos senderos durante 30 años. El estacionamiento de la estación de guardabosques albergaba 2 patrullas policiales junto a los vehículos habituales del parque. A Clara se le revolvió el estómago al cruzar la puerta. El aroma a pino y madera vieja le trajo más recuerdos. El guardabosques Paredes, un hombre corpulento de unos 40 años, la saludó con ojos compasivos. Señora Herrera, gracias por venir. Soy el detective Morales de la oficina del sheriff del condado. La detective Morales, una mujer alta con el pelo canoso recogido hacia atrás, extendió la mano. Lamento que nos reunamos en estas circunstancias. Por favor, tome asiento. Llevaron a Clara a una pequeña sala de conferencias, donde la mochila empapada de Roberto estaba sobre la mesa, manchada de barro y parcialmente rota. Clara contuvo la respiración, la reconoció al instante, la mochila gris y azul que le había regalado por su 60º cumpleaños, con el mosquetón rojo que siempre llevaba abrochado a un lado. Los excursionistas lo encontraron atascado en una presa de castor a unos 13 kilómetros río abajo de la cascada de la cueva, explicó el guardabosques Paredes. Estaba parcialmente enterrado entre ramas y lodo. Lo rastreamos mediante el número de serie del dispositivo GPS. El detective Morales abrió una carpeta. Señora Herrera, recuperamos la tarjeta de memoria del GPS. La antena estaba dañada. Por eso no pudimos localizarla en ninguna de nuestras búsquedas a lo largo de los años, pero la tarjeta de memoria conservaba datos anteriores al daño. Clara se inclinó hacia adelante, con la esperanza y el miedo en su pecho. ¿Qué mostró? Los datos indican que su esposo se desvió deliberadamente del camino ese día. La última señal provino de una zona alejada de cualquier sendero marcado, aproximadamente aquí. Señaló el detective a una sección remota en un mapa topográfico. Buscamos esas coordenadas exactas de nuevo ayer y esta mañana, pero no encontramos nada.
Pero Roberto nunca se salió del camino, protestó Clara. Era meticuloso con la seguridad. Archivaba sus planes de senderismo, se mantenía en los senderos marcados, en 30 años de senderismo, nunca se desvió de su ruta registrada. La expresión del detective Morales permaneció neutral. Los datos del GPS son claros. Estaba a kilómetros de donde dijo que iría. Dadas estas pruebas y la ubicación remota, consideramos dos posibilidades, suicidio o accidente. ¿Suicidio? Se le quebró la voz a Clara. Roberto acababa de jubilarse. Teníamos planes, un crucero a Alaska, visitar a nuestros nietos en Oregón. Estaba emocionado por pasar más tiempo juntos. Entiendo que esto es difícil, dijo la detective, con un tono más suave. Pero después de 4 años con la fauna y la descomposición natural, quedarían muy pocos rastros. No reabriremos el caso. La búsqueda de esas coordenadas no arrojó nada. Francamente, no podemos hacer nada más. Clara sintió que las paredes se cerraban sobre ella. ¿Te rindes? Siendo realistas, señora Herrera. Su esposo se desvió del camino hacia una zona peligrosa, ya sea intencionalmente o por accidente, el resultado es el mismo. El caso permanecerá cerrado. Entre lágrimas, Clara examinó el contenido de la mochila con la guardabosques Paredes. La licencia médica de Roberto estaba en su funda de plástico, deformada pero legible, Dr. Roberto Herrera, M.D. La foto mostraba su mirada amable tras unas gafas de montura metálica, esa sonrisa dulce que tanto extrañaba. Luego encontró su permiso de senderismo, fechado el 15 de octubre de hacía 4 años. La tinta estaba descolorida, pero legible. Su teléfono estaba cerca, la pantalla estaba rota y empapada, completamente destrozada. Lo inusual, dijo el guardabosques Paredes en voz baja, mirando al detective que había salido, es donde encontramos esto. La presa de Castores está kilómetros río abajo de cualquier sendero marcado. Para que la manada llegara allí, su esposo tendría que haberse desviado completamente de su ruta registrada. Los patrones de flujo de agua sugieren que recorrió una distancia considerable. Clara observaba los objetos arruinados, negándose a aceptar lo que implicaban. Roberto siempre seguía los caminos previstos. Consultaba el pronóstico del tiempo 3 veces antes de salir. Llevaba baterías de repuesto y suministros de emergencia. Era metódico en cuanto a seguridad, eso lo convertía en un buen médico. Esto no tiene sentido, susurró. A veces, incluso los excursionistas experimentados cometen errores, señora Herrera. O a veces, la gente no quiere que la encuentren, dijo el guardabosques con amabilidad. Clara lo sabía mejor. Roberto jamás la dejaría así, no después de 40 años de matrimonio, no después de prometerle que pasarían juntos todos los días de su jubilación. Había estado contando los días, tachándolos en el calendario con un rotulador rojo, emocionado como un niño antes de Navidad. Al salir de la comisaría, con fotocopias de su permiso y un recibo de la mochila en la mano, Clara se sintió más perdida que en 4 años. El veredicto oficial estaba dado, se desvió del camino y se encontró con algo accidental o intencional. Caso cerrado. Pero nada de esto parecía un cierre. Clara permaneció sentada en su coche fuera de la estación durante varios minutos, agarrando el volante hasta que le dolieron los nudillos. La mañana había pasado del desayuno rutinario a un descubrimiento trascendental, y necesitaba contárselo a alguien que conociera a Roberto, alguien que comprendiera la clase de hombre que era. Condujo hasta la clínica Navarra Central, pasando por la cafetería donde Roberto paraba cada mañana a tomar un café solo y un muffin de arándanos, y por el parque donde habían celebrado su jubilación con un pastel con forma de Ordesa y Monte Perdido. Los recuerdos estaban por todas partes, ineludibles. En la consulta, el familiar toldo azul había sido reemplazado por un gris moderno, y el letrero se había actualizado con letras elegantes.
Clara cruzó las puertas de cristal hacia una sala de espera que apenas reconocía. Habían desaparecido las cómodas sillas y los colores cálidos que Roberto había insistido en elegir. Todo era blanco puro y cromado. ¿Puedo ayudarle? La joven recepcionista levantó la vista de su computadora. No había ningún signo de reconocimiento en sus ojos. Soy Clara Herrera, dijo con voz temblorosa. Mi esposo, el doctor Roberto Herrera, trabajaba aquí. Necesito hablar con alguien sobre un avance. La recepcionista frunció el ceño. Lo siento, no reconozco ese nombre. Solo llevo aquí 18 meses. ¿Podría hablar con el gerente de la oficina? Unos minutos después, apareció un hombre de unos 30 años con aspecto apurado. Señora Herrera, soy Bruno Castaño, el gerente de la oficina. Me temo que no conocía a su esposo. La oficina se vendió hace 2 años y la mayoría del personal se cambió. ¿Sigue aquí Sara Núñez? Trabajó con Roberto. Bruno asintió. Sí, Sara sigue aquí. Enfermera, competente y atenta, alguien en quien confiaba ciegamente. Está con un paciente ahora mismo, pero debería estar libre en unos 20 minutos. Puede esperar en la sala de descanso si quiere. Es más privado que aquí afuera. La sala de descanso, al menos, no había cambiado mucho. Clara estaba sentada en la mesa redonda donde Roberto solía almorzar, asegurándose siempre de incluir a cualquier miembro del personal que pareciera solo o estresado. 23 minutos después, Sara entró corriendo, con el rostro arrugado por la preocupación al ver a Clara. Clara, Dios mío. ¿Cómo estás? Sara la abrazó con cariño y luego se apartó para observar su rostro. ¿Está todo bien? Pareces molesta. Las palabras de Clara brotaron atropelladamente: la mochila, los datos del GPS, las conclusiones de la policía. Sara escuchó atentamente, con una expresión cada vez más preocupada con cada detalle. Lo encontraron en una presa de castores. Después de todo este tiempo, terminó Clara, con la voz apenas por encima de un susurro. Sara se hundió en la silla frente a ella. No puedo creerlo. Todavía lo extrañamos mucho, aquí, bueno, los que quedamos, al menos. La policía cree que se salió del camino deliberadamente. Sugieren que se suicidó o que se perdió. A Clara se le quebró la voz. Pero conocías a Roberto, él nunca lo haría. ¿Nunca? Sara asintió firmemente. Clara, tu esposo amaba su trabajo, amaba a sus pacientes. Su jubilación nos impactó a todos porque se mostró tan apasionado hasta el final. Los pacientes lo adoraban. La señora Yamamoto todavía pregunta por él cada vez que viene. Clara se inclinó hacia adelante. El GPS lo mostró a kilómetros de cualquier sendero marcado. La policía cree que eso prueba que quería desaparecer. Pero Roberto era tan cuidadoso con la seguridad al caminar. La expresión de Sara cambió sutilmente, algo brilló en sus ojos. Miró hacia la puerta y luego de nuevo a Clara. Sabes, ahora que lo mencionas, Roberto parecía diferente esa última semana, diferente. Qué ansioso, distraído. No dejaba de mirar su teléfono, lo cual no era propio de él. Durante los procedimientos, seguía completamente concentrado, nunca había comprometido la atención al paciente. Pero entre citas, parecía preocupado. Clara sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Dijo algo? Le pregunté durante la hora de almuerzo de ese miércoles. Lo recuerdo bien porque estaba sentado justo donde tú estás ahora, y su sándwich estaba intacto. Roberto no era típico de él, siempre comía con ganas. Sara bajó la voz. Le pregunté si estaba bien, si los nervios de la jubilación lo estaban afectando. Me dedicó una sonrisa forzada y dijo que tenía mucho que resolver antes de jubilarse. Eso suena bastante razonable, dijo Clara. No fue lo que dijo. El tono de Sara era urgente. Clara, fue como lo dijo.
Le temblaban ligeramente las manos al tomar su taza de café. En 15 años trabajando con él, en cirugías de emergencia y diagnósticos difíciles, nunca había visto temblar las manos de Roberto. La sala de descanso de repente se sintió más pequeña, las luces fluorescentes demasiado fuertes. ¿Hubo algo más inusual esa semana? Sara se levantó, cerró la puerta de la sala de descanso en silencio y luego regresó a su asiento. Su voz se redujo a un susurro. Probablemente no sea nada, y nunca se lo he dicho a nadie, pero el comportamiento de la doctora Hidalgo esa semana fue extraño. ¿Hidalgo? Clara se imaginó al jefe de Roberto, alto, distinguido, de cabello canoso y sonrisa fácil. Habían cenado juntos varias veces a lo largo de los años. No dejaba que nadie ayudara con las transferencias de pacientes de Roberto, continuó Sara. Normalmente, cuando un médico se va, todo el equipo colabora para transferir archivos, actualizar historiales y reasignar pacientes. Es una tarea enorme, pero Hidalgo insistió en encargarse de todo él mismo. Quizás quería asegurar personalmente la continuidad de la atención. Sara negó con la cabeza. Eso pensé al principio, pero Clara, estuvo aquí hasta la medianoche varias noches de esa semana. Lo sé porque olvidé las llaves del coche una noche y volví sobre las 11. La luz de su oficina seguía encendida, y pude ver cajas y cajas de archivos. Lo curioso es que se los llevó todos a casa en lugar de guardarlos en nuestra sala de archivos. Clara sintió un escalofrío en la espalda. Roberto nunca mencionó que Hidalgo se comportaba de forma extraña. Esa es la cuestión, dijo Sara. Hidalgo era perfectamente normal durante el día, alegre, comprensivo, incluso le organizó a Roberto esa hermosa fiesta de jubilación, pero después de hora, su voz se fue apagando, negando con la cabeza. Probablemente le estoy dando demasiadas vueltas. El duelo nos hace buscar explicaciones donde no las hay. Dijiste que Hidalgo se llevó los archivos a casa. ¿Se los devolvieron alguna vez? La verdad es que no lo sé. Para cuando se me ocurrió preguntar, ya habían vendido el consultorio. Hidalgo hizo una fortuna con esa venta, dijo Sara. Por lo que he oído, abrió un consultorio nuevo, mucho más grande, al otro lado de la ciudad, con múltiples especialidades y equipo de última generación. Le va muy bien. Clara recordó el modesto consultorio de Hidalgo de antes, cómodo, pero sin duda nada lujoso. Parece una gran expansión. Parece que ahora tiene inversores, dijo Sara, con un tono de desaprobación. Había un artículo en una revista médica sobre sus innovadoras prácticas de facturación y gestión de consultorios. Da conferencias sobre cómo maximizar las ganancias de la atención médica. Sara apretó las manos de Clara. Sé que la policía tiene sus teorías, pero yo conocía a Roberto. Lo que sea que haya pasado en esa montaña, no fue porque quisiera dejarte. Hablaba constantemente de tus planes de jubilación, el crucero a Alaska, enseñarle a pescar a tu nieto. Estaba contando los días. La puerta de la sala de descanso se abrió y Bruno se asomó. Sara, ya llegó tu turno de las 2. Sara se puso de pie, apretando de nuevo las manos de Clara. Siento mucho lo de la mochila. Si necesitas algo, lo que sea, llámame, por favor. Clara se sentó sola unos minutos más, procesando lo que había aprendido, Roberto ansioso y distraído, Hidalgo trabajando hasta tarde y llevándose archivos a casa, la exitosa venta y expansión de la clínica. Nada de eso significaba necesariamente nada, sin embargo, combinado con los datos del GPS que mostraban a Roberto muy desviado del camino, la suma de todo aquello era algo que no podía ignorar. Recogió su bolso y salió de la sala de descanso, despidiéndose con un gesto de la recepcionista, ya concentrada en otras tareas, otras vidas que seguían adelante, mientras la suya permanecía congelada 4 años atrás. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si el pasado albergaba secretos que nunca había sospechado. Se rió de su propia observación. Clara lo vio,
El destello en los ojos de Hidalgo cuando la señora Castaño mencionó el almacén. Su sonrisa permaneció, pero se desvaneció por un instante, como una bombilla que titilaba brevemente. ¿Unidad de almacenamiento?, preguntó Hidalgo con indiferencia, pero su voz tenía un tono que Clara nunca antes había escuchado. Revisando cosas viejas. Solo algunas de las pertenencias de Roberto, respondió Clara con cuidado. Que la policía le devolviera la mochila me hizo querer reconectar con su memoria. Hidalgo asintió con compasión, pero su mirada seguía fija en su coche. Claro, claro. El duelo nos afecta a todos de forma diferente. ¿Encontraste algo interesante? A veces, revivir cosas del pasado puede traer consuelo o sorpresas inesperadas. La pregunta parecía cargada, con un subtexto que Clara no lograba comprender. La señora Castaño parecía ajena, parloteando sobre las pertenencias de su difunto esposo, pero Hidalgo no escuchaba, su atención estaba fija en Clara con una intensidad que la incomodaba. Solo recuerdos, dijo Clara. Si me disculpas, Jaime, ha sido un día muy largo. Por supuesto. Hidalgo se hizo a un lado, no sin antes añadir, si necesitas algo, Clara, lo que sea, por favor, llámame. Roberto era muy importante para mí. Odiaría que su legado se viera empañado por malentendidos. La palabra flotaba en el aire entre ellos, malentendidos. Clara forzó una sonrisa, asintió y caminó hacia la puerta de su casa con piernas temblorosas. Podía sentir la mirada de Hidalgo en su espalda, podía sentirlo catalogando las cajas en su auto. Solo después de estar dentro, con la puerta cerrada, se permitió apoyarse en la pared y respirar profundamente. La aparición de Hidalgo tan pronto después de que la policía lo contactara parecía más que una coincidencia, su interés en lo que ella había encontrado guardado, la forma en que se le había caído la máscara cuando la señora Castaño mencionó dónde había estado y ese comentario de despedida sobre el legado y los malentendidos de Roberto. Clara miró por la ventana delantera. Hidalgo seguía allí, ahora de vuelta en su coche, pero no se iba, el móvil pegado a la oreja, gesticulando bruscamente con la mano libre mientras hablaba. Nada que ver con el médico tranquilo y sereno que conocía desde hacía 15 años, o creía conocer. La agenda estaba en su bolso, con esa única anotación grabada en su mente, reunión con Hidalgo. Estacionamiento del Sendero, 7 a.m. ¿Qué había descubierto Roberto que requería protección como denunciante? ¿Qué planeaba decirle a Hidalgo esa mañana, y por qué Hidalgo estaba tan interesada en lo que ella podría haber encontrado en el almacén? Apenas Clara se había acomodado cuando sonó el timbre. Por la mirilla, vio a Hidalgo todavía en la puerta, con una expresión de suave preocupación. Consideró no responder, pero algo le decía que eso solo lo haría más insistente. Abrió la puerta a medias. Clara, disculpa que te moleste de nuevo, dijo Hidalgo con voz suave y solícita. Estaba a punto de irme cuando me di cuenta de lo brusco que debí de parecer. Esta noticia sobre la mochila de Roberto también me ha conmocionado. Me preguntaba, ¿quieres tomar un café? A veces ayuda a hablar con alguien que lo conoció bien, que entiende lo especial que era. Todo su instinto le decía cautela, pero Clara también reconoció una oportunidad. Si Hidalgo estaba involucrado en lo que preocupaba a Roberto, tal vez podría aprender algo. Supongo que una taza de café estaría bien, dijo con cuidado. Genial. ¿Qué te parece el café esquina de la calle Mayor? Recuerdo que Roberto mencionó que era tu lugar favorito. Está bien. Nos vemos allí en 15 minutos. Yo llevo, se apresuró a ofrecer Hidalgo. No tiene sentido llevar dos coches. No, conduciré yo misma, dijo Clara con firmeza. Tengo que hacer recados después. Algo brilló en los ojos de Hidalgo, pero asintió. Por supuesto. Nos vemos allí. Clara cerró la puerta e inmediatamente sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a su hermana Helen. Me encuentro con el doctor Hidalgo en el café esquina, calle Mayor.
Si no tienen noticias mías en 2 horas, llamen a la policía. Hizo una pausa y luego añadió, no estoy bromeando. La respuesta de Ellen fue inmediata, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Te lo explicamos luego, pero por favor, estate atento a la hora. El trayecto hasta Corner Coffee solo le llevó 10 minutos, pero Clara aprovechó cada curva para calmarse. Aparcó donde su coche se veía desde la ventana y eligió una mesa en la concurrida zona principal, no en la acogedora esquina trasera que Hidalgo le había sugerido. ¿Te acordaste?, dijo Clara mientras Hidalgo regresaba con las bebidas. Un latte de vainilla para ella, un café solo para él. Roberto hablaba de ti constantemente, dijo Hidalgo, acomodándose en su silla. Lattes de vainilla. Senderismo al amanecer. Los partidos de las ligas infantiles de tu nieto. Era un gran aficionado a ti. Las palabras deberían haber sido reconfortantes, pero algo en el tono de Hidalgo las hizo sentir como una sonda que ponía a prueba sus defensas. Clara dio un sorbo a su café con leche y esperó. Esto debe ser muy difícil, continuó Hidalgo. El no saber durante 4 años, y ahora este descubrimiento, has tenido tiempo de procesarlo todo. Me las arreglo, dijo Clara con cuidado. Hidalgo se inclinó hacia adelante con expresión compasiva. Revisar las cosas de Roberto debe ser emotivo, todos esos recuerdos guardados. ¿Encontraste mucho en el almacén? A veces la gente guarda cosas que nunca les cuenta a sus parejas, como documentos de trabajo, por ejemplo. Ahí estaba. Clara mantuvo la cara neutral. Sobre todo revistas médicas y tarjetas de agradecimiento de pacientes. Roberto guardaba todos los dibujos que le hacían los niños, qué típico de él. Hidalgo sonrió, pero sus dedos habían comenzado a golpear rítmicamente la mesa. ¿No tienes archivos de trabajo? Siempre fue muy meticuloso con la documentación. Me imagino que guardaba copias de los documentos importantes. Lo de siempre, dijo Clara vagamente. ¿Por qué lo preguntas? Oh, no hay razón. Es solo que cuando la policía llamó esta mañana, preguntaron si Roberto se había llevado algún expediente de pacientes a casa. Violaciones de la IPA, ¿entiendes? Les aseguré que Roberto jamás haría algo así, pero quería asegurarme, por su reputación. Clara notó la ligera capa de sudor en la frente de Hidalgo, a pesar de la fresca temperatura de la cafetería. La policía preguntó por los historiales de los pacientes, preguntas habituales, estoy seguro, dijo, tamborileando con los dedos acelerándose. También preguntaron por su estado mental durante las últimas semanas. Les conté lo que observé, por supuesto. ¿Encontraste algún escrito personal? ¿Diario? A veces, la gente que contempla cambios importantes en su vida escribe cosas. Roberto no era muy de llevar un diario, dijo Clara, viendo cómo la mandíbula de Hidalgo se tensaba casi imperceptiblemente. ¿No? ¿Y qué hay de las agendas? Siempre llevaba consigo esa agenda de cuero. El intento de Hidalgo de mostrar interés casual estaba fallando, su voz había adquirido un tono cortante. Clara tomó una decisión. De hecho, encontré su agenda. Los dedos de Hidalgo dejaron de tamborilear. Ah, sí. Fue interesante ver su última semana, todas esas citas que culminaron su práctica. Hizo una pausa, observando atentamente el rostro de Hidalgo. Hubo una entrada del 15 de octubre que me confundió. ¿15 de octubre? La voz de Hidalgo era firme, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba su taza de café. Había escrito, encuentro con Hidalgo, estacionamiento del sendero, 7 a.m. Pero me dijo que esa mañana iba a caminar solo. La transformación en el rostro de Hidalgo fue instantánea y completa. La máscara de preocupación se hizo añicos, reemplazada por algo que Clara nunca antes había visto, cálculo mezclado con pánico apenas controlado. Ah, eso, dijo Hidalgo, con una risa forzada y hueca. Pobre Roberto.
Estaba tan confundido esa mañana. De hecho, me llamó sobre las 6:30, parecía agitado. Estaba preocupado por su estado mental, dijo que la jubilación lo estaba afectando más de lo esperado. Intenté disuadirlo de hacer senderismo, le sugerí que nos viéramos para hablar de sus preocupaciones, pero insistió en que necesitaba tiempo a solas en la montaña. Conocido desde hace 15 años, viéndolo construir mentiras con la misma facilidad con la que respira. ¿Te llamó Robert? Sí, muy temprano. Patricia puede confirmar que el teléfono nos despertó a ambos. Parecía indispuesto, hablando de presión, de cosas que no podía controlar. Me ofrecía reunirme con él para ayudarlo, pero se volvió casi paranoico y dijo que necesitaba pensar. Harrison se inclinó hacia adelante y su voz adoptó un tono confidencial. Charlotte, no quería agobiarte con esto, pero Robert llevaba semanas mostrando síntomas de depresión. La transición a la jubilación fue devastadora para él. Depresión. Charlotte escuchó su propia voz, aguda y llena de incredulidad. Robert estaba entusiasmado con la jubilación, tenía planes, viajes planeados. A veces, la gente oculta sus verdaderos sentimientos, incluso a sus seres queridos. Harrison lo interrumpió con suavidad. Como médico, habría sabido cómo disimular los síntomas. Esa confusión sobre nuestra reunión, anotarla cuando solo era una llamada telefónica, es típica de alguien bajo mucho estrés. Pero Charlotte lo sabía mejor. Había visto esa entrada en la agenda. La letra de Robert era firme y precisa, como siempre. Nada de confusión, nada de letras temblorosas de un hombre en apuros. Y Robert nunca le había mentido, ni una sola vez en 40 años. Si hubiera hablado con Harrison esa mañana, se lo habría dicho. Debería irme, dijo Charlotte, poniéndose de pie bruscamente. Harrison también se levantó rápidamente, con su taza de café tintineando contra el plato. Charlotte, espera. Si encuentras algo más, algún documento que pueda malinterpretarse, espero que me lo hagas saber. Por el bien de Robert, por su reputación. La reputación de Robert no necesita protección, dijo Charlotte con frialdad. Disculpe. Salió con paso firme, pero sentía la mirada de Harrison clavada en su espalda. Con el rabillo del ojo, vio su reflejo en la ventana, congelado junto a la mesa, con la taza de café temblándole en la mano. El hombre que había pronunciado el panegírico de Robert, que había elogiado su integridad y dedicación, que había prometido ayudarla en su dolor, ya no estaba. En su lugar estaba alguien a quien Charlotte no reconoció, alguien cuya historia, cuidadosamente construida sobre el estado mental de Robert, era tan obviamente falsa que le revolvió el estómago. Robert no había estado deprimido, no había estado confundido. Había tenido una cita con Harrison esa mañana, y Harrison estaba desesperado por ocultar por qué. Las manos de Charlotte temblaban al abrir la puerta del baño. La normalidad de la cafetería, el silbido de la máquina de expreso, el parloteo de los clientes, parecía surrealista en comparación con el martilleo de su corazón. Se encerró en el cubículo más alejado y sacó su teléfono, marcando al 911 con dedos temblorosos. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Charlotte mantuvo la voz en un susurro. Estoy en el Corner Coffee de la calle principal. Estoy con alguien que creo que puede ser peligroso. Por favor, envíen a alguien. Señora, ¿está usted en peligro inmediato? No lo sé. Quizás. Se llama Dr. James Harrison. Está haciendo preguntas sobre mi difunto esposo y actúa de forma errática. Tengo miedo. Enviaremos una unidad a revisarte, puedes quedarte donde estás. Tengo que volver a salir o sospechará. Por favor, date prisa. Charlotte terminó la llamada y respiró profundamente varias veces, intentando recomponerse. Se echó agua fría en la cara, practicó una expresión neutra frente al espejo y volvió a salir, esperando parecer tranquila. La vista que la recibió le hizo encoger el estómago.
Harrison se había movido de su lado de la mesa al de ella, bloqueándole la salida. Su café estaba abandonado al otro lado de la mesa. Ahí estás, dijo, sin sonreír. Estaba empezando a preocuparme. Charlotte se obligó a deslizarse en la cabina, pegada a la pared. Lo siento. Es que me siento un poco abrumada por todo hoy. Comprensible. El tono de Harrison cambió. La falsa compasión se convirtió en algo más duro. Sabes que pasé por tu casa esta mañana, camino al hospital temprano, sobre las 6. Noté que tenías cajas junto a la acera. ¿Limpieza de primavera en octubre? La boca de Charlotte se secó. No había ninguna caja junto a su acera. No me mientas, Charlotte, sus palabras sonaron cortantes, interrumpiendo el ambiente de la cafetería. Te vi cargando cajas en el coche en el almacén. La señora Chen estuvo muy habladora sobre tus actividades. Debería irme, dijo Charlotte, intentando pasar junto a él. Harrison no se movió. ¿Qué encontraste? Nada más que recuerdos, como dije. La voz de Charlotte sonó más aguda de lo previsto. Robert guardaba copias de todo, ¿verdad? Siempre tan meticuloso, tan santurrón. Las últimas palabras salieron como un siseo. Charlotte lo empujó con más fuerza. Tengo que irme. Mi hermana me espera. Harrison se levantó lentamente. Por supuesto. Déjame acompañarte hasta tu auto. No fue una petición. La mano de Harrison estaba sobre su codo, su agarre firme mientras la guiaba hacia la salida. Charlotte recorrió la cafetería desesperadamente, esperando llamar la atención de alguien, pero todos estaban absortos en sus propias conversaciones. El aire de octubre le golpeó el rostro al salir, y con él llegó un nuevo nivel de miedo. El estacionamiento estaba casi vacío. Su auto estaba estacionado en el rincón más alejado, donde creía que sería visible desde la ventana. Ahora esa distancia parecía millas. ¿Dónde están? La voz de Harrison había perdido toda pretensión de amabilidad. ¿Dónde están qué? Balbuceó Charlotte. Los documentos. Los archivos. Lo que sea que Robert guardaba. Sé que hizo copias. No sé de qué estás hablando. Harrison la giró, golpeándola contra el coche. No te hagas la tonta conmigo. Robert iba a arruinarlo todo, con su presuntuosa actitud, 40 años de construir una consulta, crear empleos, ayudar a la gente, y quería destruirlo todo por unas cifras en una hoja de cálculo. James, me estás lastimando, insistió Charlotte, pero Harrison era más fuerte de lo que sugería su cabello plateado. Suéltame. ¿Se los diste a la policía? ¿Al FBI? ¿Quién más lo sabe? Harrison tenía una mirada desorbitada. Charlotte intentó apartarse, pero él era implacable. Nos vieron irnos juntos. Si algo me pasa. Fue entonces cuando vio el arma. Harrison la sacó de su chaqueta con un movimiento suave, presionándola contra sus costillas. El metal estaba frío a través de su fino suéter. Sube a mi coche. Charlotte sentía las piernas como agua. ¿No tienes que hacer esto? ¿Qué pasó con Robert? Cállate, susurró Harrison. Abrió la puerta del copiloto, usando su cuerpo para proteger el arma de posibles testigos. Sube o te disparo aquí mismo. Charlotte miró a su alrededor desesperada. Nadie venía a ayudarla. Ella susurró, por favor. Harrison la empujó dentro. Deberías haberlo pensado antes de empezar a cavar. Cerró la puerta de golpe y se dirigió al conductor, apuntándola con el arma por encima de la consola central. Manos donde pueda verlas. Charlotte colocó sus manos temblorosas sobre su regazo mientras Harrison arrancaba el motor y salía del estacionamiento. Conducía con una mano y el arma firme en la otra. No hay nada que resolver,
dijo Harrison rotundamente. Robert se suicidó en el momento en que decidió ser un héroe. ¿Sabes cuánta gente dependía de mi consulta? Sus familias, los fondos universitarios de sus hijos, sus hipotecas. Un médico santurrón iba a arruinar la vida de docenas. Solo estaba nivelando el campo de juego, cometiendo fraude para sobrevivir. Charlotte sollozó mientras Harrison conducía más rápido, dejando atrás el distrito comercial. Las calles dieron paso a barrios suburbanos, luego a caminos rurales que conducían al monte Lanier. ¿A dónde me llevas?, susurró. Harrison tomó un camino de tierra, el Mercedes se tambaleaba entre raíces y rocas. A tu marido le gustaba el senderismo. Creía que la montaña le daba claridad. Veamos si a ti te pasa lo mismo. Pasaron 20 minutos de un silencio aterrador, interrumpido únicamente por las silenciosas oraciones de Charlotte y el sonido de la grava bajo los neumáticos. Finalmente, Harrison se detuvo en un pequeño claro y apagó el motor. Salir. Las piernas de Charlotte casi se doblaron al ponerse de pie. El bosque estaba tranquilo, en paz, incluso los pájaros cantaban a lo lejos. Parecía imposible que estuviera a punto de morir en un lugar tan hermoso. Camina, dijo Harrison, señalando con el arma un sendero estrecho. Vamos a dar una pequeña caminata, como hizo Robert. Te encontrarán, dijo Charlotte, sorprendentemente firme. La policía sabe que estuve contigo. Mi hermana lo sabe. Harrison rió con amargura. Encontrarán tu coche en la cafetería y asumirán que saliste a caminar para despejarte. El duelo tiene efectos extraños. La empujó hacia el sendero, con el arma apretada contra su espalda. Los árboles se cerraban, la luz de la tarde se atenuaba bajo el dosel. Muévete, ordenó Harrison. Ni se te ocurra correr. Tropezó con las raíces y se agarró a un árbol cubierto de musgo. La corteza era áspera bajo sus palmas, real y sólida, de una manera que hacía que esta pesadilla pareciera imposiblemente concreta. Habían recorrido unos 50 metros cuando la primera sirena sonó a lo lejos. Harrison se quedó paralizado, girando la cabeza como un ciervo asustado. No, murmuró. No, no, no. Más sirenas se unieron a la primera, cada vez más fuertes y cercanas. Charlotte sintió una oleada de esperanza que se desvaneció rápidamente cuando la mano de Harrison la aferró al brazo. «¿Los llamaste?», dijo, inexpresivo, incrédulo. «En la cafetería, llamaste a la policía». A través de los árboles, Charlotte pudo ver destellos de luces rojas y azules. Harrison la jaló bruscamente hacia él, haciéndola girar para encarar su camino. Su brazo rodeó su cuello, con el arma presionando contra su sien. «¡Atrás!», gritó. «¡Todos atrás, o la mato!». «Lo juro». «Doctora Harrison», resonó una voz familiar por un megáfono, «Detective Morrison». «Habla la policía. Tenemos la zona rodeada. Dejen ir a la señora Ewing y salgan con las manos a la vista». Harrison se apoyó contra un gran abeto Douglas, usando su tronco como cubierta mientras mantenía a Charlotte firmemente frente a él. Ella podía sentirlo temblar y el arma tambalearse. «Esto no debería haber pasado», murmuró. «Robert debería haber aceptado el dinero que le ofrecí». «Doctor Harrison, por favor», gritó otra voz, el oficial David Chen, un negociador. «Podemos hablar de esto. Ayúdeme a entender qué pasó». Harrison rió con amargura. «¿Qué pasó?», espetó. Un médico santurrón decidió ser juez y parte. 15 años de amistad no significaron nada para él. ¿Nada? Charlotte se preparó mientras el bosque se oscurecía bajo el dosel, las sirenas y las voces se acercaban y el enfrentamiento llegaba a su clímax. Hidalgo continuó, casi divagando. Copias de todo, facturas, registros, extractos bancarios. Tan cuidadoso, tan minucioso, como siempre.
Dije que iría al FBI esa tarde si no me entregaba. El oficial Castaño dio un paso al frente lentamente, con las manos visibles y vacías. Hablemos de esto, doctor. Seguro que hay. No te acerques más. La voz de Hidalgo se elevó casi hasta convertirse en un grito. El pánico se había apoderado de ella. Clara sentía su corazón latiendo con fuerza contra su espalda, su respiración entrecortada. Castaño dio otro pequeño paso. Era demasiado. Hidalgo emitió un sonido entre sollozo y gruñido, alzando el arma y descargándola con fuerza contra la cabeza de Clara. Un dolor intenso le recorrió el cráneo, y luces blancas danzaron en su visión. Gritó, sus rodillas se doblaron, y de repente, se desplomó. En el instante en que Clara cayó, el escudo humano de Hidalgo desapareció. Bajó la vista hacia su cuerpo desplomado, luego al círculo de oficiales que se acercaba, y tomó una decisión desesperada, giró y echó a correr, abriéndose paso entre la maleza, adentrándose en el bosque. Logró avanzar unos 6 metros antes de que 2 oficiales con equipo táctico salieran de su escondite y lo golpearan por ambos lados. Cayeron en una maraña de extremidades, Hidalgo luchaba con fiereza, pero se sentía irremediablemente superado. En cuestión de segundos, lo tenían boca abajo sobre las agujas de pino, con los brazos atados a la espalda. «Deja de resistirte», le ordenó un agente mientras lo esposaban. Pero Hidalgo siguió forcejeando y despotricándose. «No lo entiendes. Roberto lo destruyó todo, mi bufete, mi reputación, mi vida. Lo destruyó todo con su rectitud. 40 años de trabajo perdidos porque un hombre no se ocupaba de sus propios asuntos». Clara se llevó la mano a la cabeza sangrante, mientras el mundo daba vueltas mientras los paramédicos corrían hacia ella. Podía oír a Hidalgo gritar mientras lo ponían de pie, con agujas de pino y tierra adheridas a su costoso traje. «No me escuchó», gritó Hidalgo. «Le rogué, le ofrecí dinero, le ofrecí lo que fuera, pero tenía que ser el héroe, tenía que salvar el mundo». «¿Y a dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó?» Los paramédicos fueron amables y profesionales, revisaron las pupilas de Clara y presionaron una gasa sobre el corte en su cuero cabelludo. «Vas a estar bien», le aseguró uno. «Solo es un corte feo. Te revisaremos en el hospital». Entre lágrimas y dolor, Clara observó cómo se llevaban a Hidalgo a rastras, sin dejar de despotricar sobre Roberto, sobre el dinero, sobre la destrucción de todo. El distinguido médico que conocía desde hacía 15 años había desaparecido, reemplazado por un extraño con la mirada perdida, cubierto de escombros del bosque, que lanzaba acusaciones contra un muerto. El detective Morales se arrodilló a su lado mientras los paramédicos trabajaban. «Lo hizo muy bien, señora Herrera. Esa llamada al 911 le salvó la vida». Clara asintió débilmente y luego hizo una mueca de dolor. A su alrededor, el bosque bullía de actividad, las radios de los oficiales crepitaban, las pruebas se marcaban. El tranquilo sendero se había convertido en la escena de un crimen. Pero Clara estaba viva. A diferencia de Roberto, ella saldría de este bosque. El pensamiento le trajo nuevas lágrimas, pero también una triste satisfacción. Hidalgo había fracasado. Cualesquiera que fueran los secretos que Roberto había protegido al morir, los intentos de Hidalgo por ocultarlos habían fracasado. La justicia, retrasada 4 años, finalmente llegaba. Las luces fluorescentes de la sala de interrogatorios de la comisaría empeoraron el dolor de cabeza de Clara, pero se negó a ir al hospital hasta haber declarado. Una venda de mariposa le cerró el corte en la cabeza, y los paramédicos le aseguraron que no necesitaría puntos. El detective Morales se sentó frente a ella, con una grabadora digital entre ambos, mientras un agente más joven tomaba notas. «Tómese su tiempo, señora Herrera», dijo Morales con suavidad. «Empiece por donde le resulte más cómodo». Clara empezó con el descubrimiento de la mochila esa mañana, continuó con las revelaciones de Sara en la consulta médica, los hallazgos en el almacén y, finalmente,
el comportamiento cada vez más errático de Hidalgo. Le temblaba la voz al describir el arma, el viaje al bosque, la certeza de que estaba a punto de morir, donde Roberto había muerto. Él insistía en que Roberto debería haber cogido el dinero. Clara dijo que Roberto iba a destruirlo todo. Morales asintió. El doctor Hidalgo está en la sala de interrogatorios 2. ¿Quiere tomar un descanso? Sin número. Necesito saber qué le pasó a mi esposo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Otro detective se acercó y le susurró algo a Morales que la hizo arquear las cejas. Señora Herrera, dijo Morales con cautela, la historia de Hidalgo se está desmoronando rápidamente. Ante la evidencia de la agenda y su declaración, él, bueno, está hablando mucho. Las manos de Clara se apretaron en su regazo. ¿Qué está diciendo? Les daré la última información. El oficial Williams se quedará con ustedes. Morales se fue, regresando 15 minutos después con expresión sombría y una carpeta gruesa. Hidalgo se derrumbó por completo, dijo, volviendo a sentarse. Ha confesado el asesinato de Roberto. La palabra golpeó a Clara como un golpe físico, asesinato, no desaparecido, no suicida, no accidental, sino asesinado. Morales abrió la carpeta. Según Hidalgo, él y 2 cómplices, hombres que trabajaban en su consultorio haciendo lo que él llama trabajos clandestinos, se encontraron con Roberto en el inicio del sendero esa mañana. Le dijeron a Roberto que querían discutir una solución a su malentendido y que podrían resolverlo en privado. Roberto les creyó, parecía receloso, pero dispuesto a escuchar. Hidalgo lo convenció de que solo necesitaban hablar lejos de posibles fisgones. Lo siguieron por el sendero durante aproximadamente 1 hora, alejándolo de cualquier testigo. Clara cerró los ojos, imaginando a Roberto caminando con esos hombres, todavía esperando una solución pacífica. Siempre había creído en la mejor naturaleza de las personas. Morales continuó, se detuvieron en un mirador remoto. Hidalgo hizo un último intento por comprar el silencio de Roberto. Cuando Roberto se negó y dijo que iría al FBI esa misma tarde, Hidalgo afirma que uno de sus cómplices lo empujó. Pero dado el hábito de mentiras de Hidalgo, sospechamos que dio la orden o lo hizo él mismo. Como sucedió, fue una caída de 60 metros sobre una roca. La muerte habría sido instantánea. Su voz se suavizó. No habría sufrido, señora Herrera. Clara asintió, incapaz de hablar. Morales le dio un momento antes de continuar. Hidalgo y sus cómplices hicieron que pareciera que Roberto se había desviado del camino por su cuenta. Dañaron el GPS para evitar el rastreo y escondieron la mochila en el río. Pensaron que nunca la encontrarían, ¿pero por qué? Clara finalmente logró decir, ¿por qué valió la pena matar? Morales sacó otro documento. Aquí es donde se complica la cosa. Hidalgo ha admitido haber cometido un extenso fraude de seguros durante los últimos 15 años. Facturaba por procedimientos nunca realizados, a veces a pacientes que habían fallecido meses antes. Los registros electrónicos fueron alterados para mostrar tratamientos que nunca se realizaron. Sara mencionó que no dejaba que nadie ayudara con las transiciones de los pacientes, dijo Clara lentamente. Se llevó todos los archivos a casa, borrando así sus huellas. Pero eso no es todo, la expresión de Morales se ensombreció. Hidalgo también estaba involucrado en el tráfico ilegal de órganos. Aceptaba dinero del mercado negro para trasplantes, usando su práctica legal como fachada. Tenía contactos en las principales ciudades, toda una red de corrupción. Clara se sintió enferma, el hombre que pronunció el elogio fúnebre de Roberto, que elogió su integridad, había estado dirigiendo una empresa criminal detrás de su fachada de curandero. Roberto descubrió discrepancias durante sus últimas semanas, explicó Morales. Hidalgo se volvió descuidado, o quizás Roberto era así de minucioso, registros financieros que no cuadraban, expedientes de pacientes que no coincidían con la facturación, depósitos inusuales.
Roberto comenzó a investigar discretamente, reuniendo pruebas. El abogado, dijo Clara de repente. Estaba asesorando sobre la protección de los denunciantes. Estaba preparando un caso. Cuando Hidalgo se enteró, no dice cómo, intentó sobornarlo. Al no lograrlo, intentó amenazarlo. Roberto no se rindió. Un agente llamó a la puerta y entró, hablándole en voz baja a Morales. Clara vio cómo el rostro del detective cambiaba, una mezcla de satisfacción y tristeza. Señora Herrera, dijo Morales en voz baja, basándonos en la confesión de Hidalgo sobre la ubicación exacta, enviamos un helicóptero a la zona del acantilado. Encontraron restos. La visión de Clara se nubló por las lágrimas. 4 años sin saberlo, y ahora los restos yacen incrustados entre las rocas de un barranco. Los equipos de recuperación están trabajando para traerlo a casa, continuó Morales con suavidad. Necesito prepararlos. Después de 4 años de exposición al clima y a la fauna silvestre, la identificación requerirá pruebas de ADN. Faltará mucho. Clara asintió y las lágrimas ahora fluían libremente. Pero puedo enterrarlo, dijo. Puedo darle un funeral como es debido. Sí, dijo Morales en voz baja. Puedes. ¿Qué pasa con los cómplices de Hidalgo? Está dando nombres, intentando llegar a un acuerdo. 2 hombres que trabajaban en mantenimiento en su consultorio hicieron el trabajo sucio. Tenemos unidades recogiéndolos ahora. El FBI está interviniendo, dada la naturaleza interestatal del tráfico de órganos. Esto es grave. Su esposo descubrió algo que va más allá de un solo médico corrupto. Clara pensó en la última semana de Roberto, las manos temblorosas que Sara había notado, las visitas secretas del abogado, el peso de la sabiduría que había cargado solo. Sabía lo peligroso que era Hidalgo, pero se sentía moralmente obligado a detenerlo. Había intentado protegerla manteniéndola al margen del peligro. Sabía que podrían matarlo, dijo Clara en voz baja. Por eso no me contó de la reunión. Me estaba protegiendo. Su esposo fue un hombre valiente, dijo Morales. Pudo haber aceptado el dinero y hacerse de la vista gorda. En cambio, optó por hacer lo correcto. Clara susurró, ¿es quién era? Más tarde, mientras Clara firmaba su declaración, pensó en los 2 hombres que había perdido ese día, el esposo que murió 4 años atrás intentando detener a un monstruo, y la ilusión del amigo que creía conocer. Hidalgo se había sentado a la mesa, se había reído de los chistes de Roberto, había interpretado el papel de un médico respetado mientras dirigía un imperio criminal que destruía vidas. Pero Roberto había visto a través de la máscara, y aun sabiendo que el precio podría ser su vida, se enfrentó a la corrupción. Reunió pruebas, consultó abogados, se preparó para derribar a Hidalgo de forma legal. Murió en la montaña que amaba, impulsado por hombres en quienes confiaba, pero murió con su integridad intacta. Clara salió de la comisaría al atardecer, pintando Ordesa y Monte Perdido de tonos rosas y dorados. En algún lugar de esa montaña, los equipos de rescate traían a Roberto a casa. La incertidumbre había terminado, las preguntas tenían respuesta. Sus lágrimas brotaron con fuerza, pero mezcladas con el dolor, había orgullo. Roberto había muerto como un héroe, aunque nadie más que ella lo supiera jamás. Se había sacrificado para detener el mal que se enconaba tras la máscara de un sanador. Ahora, ella le daría el entierro que merecía, con todos los honores, y la verdad de su valentía finalmente se conocería. Hidalgo enfrentaría la justicia. Sus cómplices serían atrapados. La red sería desmantelada. Y Roberto finalmente descansaría en paz, su última batalla habría sido ganada.